Está todo en marcha para que el proyecto exportador de GNL sea una realidad en los próximos años. Esto, que es una gran noticia, también trae aparejado una discusión que básicamente es reeditar aquella vieja discusión en los inicios de Vaca Muerta en 2012 respecto de la distribución de la renta petrolera. En esta oportunidad le va a tocar también revisar sus márgenes a los empresarios neuquinos que vienen de embolsar en los últimos 2 años nada menos que 3.500 millones de dólares. Así que eso es lo que vamos a estar charlando hoy. Quédate, que lo repasamos juntos. Bueno, como adelantábamos en los títulos, el video de hoy tiene que ver con un debate que se abre, que me parece súper interesante, porque lo planteó el gobernador Rolando Figueroa en la apertura de sesiones y lo retomó el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, cuando habló de las licitaciones que se vienen para todo lo que es obras, insumos, infraestructura de los proyectos de GNL. Estamos hablando básicamente del GNL Argentina. Pero esto tiene una discusión previa, son distintas líneas que se van uniendo, me parece. Y la principal es lo que ocurrió con los caños de Techín hace ya algunos meses, fue a fines del año pasado y se conoció ya entrado enero, donde Techín pierde una licitación muy importante para abastecer el primer proyecto de GNL, que se conoce como CESA. Eh, lo pierde en manos de una empresa india y surge ahí una nueva discusión o un nuevo relato en el gobierno nacional de enfrentar a empresarios a los que catalogó de prebendarios, empresarios, los denominó como empresarios que cazaban en el zoológico, que a costa de cierto proteccionismo en el país se pagan precios muy elevados de determinados productos, a costa o con el argumento de sostener fuentes de empleo. Bueno, el gobierno fue a fondo con esto, lo mantuvo en el tiempo, lo volvió a decir en la Argentina Week, en la apertura de esa semana de negociaciones o de presentación de negocios para la Argentina. El presidente volvió a apuntar contra los empresarios que él denomina empresaurios, un término que generó también bastantes chistes y risas en varios sectores, y que tuvo un eco. Nosotros lo marcábamos en nuestra newsletter, que la pueden seguir semana a semana en Substack como Política y Petróleo. El presidente de Pan American Energy, que ahora se lo vincula muy fuertemente como uno de los empresarios más afines al gobierno de Javier Milei, estoy hablando de Alejandro Bulgeroni, en una entrevista televisiva con el periodista Eduardo Feynman, se refiere al tema. Estuvo participando de la Argentina Week, por supuesto, y cuando el periodista le pregunta por la apertura de discurso del presidente Milei, donde habló de los empresarios prebendarios, refiriéndose básicamente a Roca y a Madanes Quintanilla, Bulgeroni responde con un chascarrillo diciendo que en realidad hablaba de más empresarios, pero que eran los empresarios que tenían la vaca atada, ¿no? Con una referencia a todas las obras de infraestructuras y suministro de caños que la empresa de Paolo Roca, Techín, y sus subsidiarias fueron acumulando desde el desarrollo de Vaca Muerta, básicamente como uno de los principales, sino el único proveedor en algunos insumos. Volvamos para acá y retomemos el tema del video. ¿Por qué planteo que va a haber una discusión de la renta petrolera? Los proyectos de GNL necesitan de una descarga impositiva muy fuerte. Ya lo planteó el gobernador Figueroa, no solo en la apertura de sesiones, sino lo volvió a repetir en la Argentina Week y ahora últimamente alrededor de lo que fue las conferencias de CERAWeek en Houston. Se está pensando básicamente en revisar ingresos brutos y sellos. Son proyectos que necesitan
una desgravación impositiva y una eficiencia por parte del sector privado de baja de costos, que ahí está el segundo tema, muy importante para llegar con un precio de GNL muy competitivo en un mercado que tiene precios de referencias, pero no tiene cotizaciones internacionales. Bueno, en ese sentido se está trabajando en una ley, lo comentó el mismo Figueroa, junto con YPF, para armar proyectos básicamente en sintonía con el RIGI, ¿no? Que generan desgravación impositiva y generan seguridad jurídica impositiva a largo plazo. Pero en paralelo hay una cuestión que también es la que hace referencia a Figueroa, que tiene que ver con la apropiación de la renta petrolera por parte del Estado en los proyectos de exportación. Como se sabe, no se pueden exportar impuestos, entonces la provincia perdería en algún porcentaje, no por ejemplo en regalías no, pero perdería en alguno de los porcentajes de sus ingresos esa linealidad de a mayor producción, mayor ingresos. Como va a empezar a perder en un proyecto exportador que tiene posibilidades de crecimiento muy, muy elevadas, esa linealidad se va a perder. Se está pensando de qué manera se empiezan a rediscutir mecanismos de apropiación de la renta petrolera por parte de la provincia. Esta discusión nos traslada directamente al 2012, en el inicio de Vaca Muerta, gobierno de Jorge Zapac, gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, YPF dirigida por Miguel Galucho, donde la petrolera provincial participaba de las licitaciones de las áreas no convencionales con una especie de carry, ¿no? Era la titular del área y participaba en los proyectos de inversión sin poner fondos, pero como propietaria de la tierra, cediendo o aportando el acceso al área y se quedaba con un porcentaje de ese negocio, que en algunos casos era de entre el 5, el 15, el 10. Bueno, eso en un momento se discutió fuertísimo, se consideró que era sumarle costos a los proyectos, derivó en la modificación de la ley de hidrocarburos y en algunos otros problemas de política interna, una elección que el ex gobernador Jorge Zapac pierde con Guillermo Pereira, por entonces secretario del gremio de petroleros, senador, junto con la sobrina del ex gobernador Jorge Zapac. Interesantísimo, los que recuerdan aquellos momentos de fricción, de discusión con el gobierno nacional, incluso el propio kirchnerismo llegó a cuestionarse haber dado vía libre a la ley corta que reglamentó la propiedad de los recursos naturales para las provincias que estaban en la Constitución Nacional. Y bueno, y ahora se reedita un poco ese debate, ¿no? Me parece que vamos a tener una discusión por ese lado, ya lo planteó el gobernador Figueroa, habló de una actualización de las formas de asociación de GIP y recientemente desde Houston anticipó que va a licitar 15 áreas y que las va a licitar GIP, algo que ya venía haciendo, pero bueno, veremos en qué modelo se licitan esas nuevas áreas no convencionales. Así que tema 1 por un lado. Tema 2, Marín, Horacio Marín planteó en el Vaca Muerta Insight que se realizó acá en Neuquén, el ciclo de conferencias de EcoJournal y La Mañana de Neuquén, planteó que las licitaciones iban a dejar de tener cosas raras, lo cito, y se refirió a una especie de manejo entre empresas para modificar justamente las licitaciones y terminar amañándolas o poniéndolas en preferencia de algunos. Esto tiene línea directa con lo que decíamos al principio, lo que pasó con los caños de Techín para el proyecto CESA. Ahí es importante porque Marín es un hombre que viene de Tecpetrol, es decir, de Techín, y hoy está completamente alineado con el gobierno nacional. Tiene sentido, es su principal dirigente o funcionario en el área energética, por más que haya un secretario de Energía. YPF básicamente funciona o funcionó siempre como quien dicta la política energética del país, en gran medida. Y ahí lo que planteó de las licitaciones derramó a todos lados. No se estaba refiriendo solo a la gran licitación, por ejemplo, de los caños para el gasoducto o el poliducto que tenga que hacer para el proyecto de GNL Argentina. Está hablando de las empresas locales. Empresas locales que tienen un gatillo de preferencia estatal, que es el Compre Neuquino, una ley, de 2021, que se modifica en 2021, que en 2022 se reglamenta y que en 2023 se pone en marcha. Esa ley básicamente lo que genera es una preferencia para una empresa que tenga el certificado de Compre Neuquino, son 800 empresas hoy lo que lo tienen, una preferencia en una licitación donde queden empatadas
con una empresa extranjera, o una empresa externa. No necesariamente extranjera internacional, sino de otra provincia. Bueno, hace muy poquitos días el Centro PYME publicó la participación y celebró porque fue una participación creciente en la compra de las operadoras. Están obligadas las operadoras de upstream y de mainstream a contratar porcentajes de compra local. Celebró que en el segundo semestre de 2025 fue del 46%. Y venía siendo porcentajes menores, pero bueno, este fue el porcentaje más alto. Estamos hablando de 2024 y 2025, una inversión aproximada de 10.000 millones de dólares, son 9.000 y pico, pero en el mismo periodo las empresas neuquinas a través de este gatillo estatal, de esta ley de preferencia por el compra neuquino, capturaron 3.500 millones de dólares. 3.500 millones de dólares es 5 billones de pesos, equivale al presupuesto de Neuquén completo de 2025, del año pasado, reciente. O sea que son cifras de captura de la renta petrolera siderales para el resto de las industrias que conocemos acá en la región norte de la Patagonia. Fruticultura, manufacturería y demás. Son cifras significativamente importantes. Y la discusión, en ese sentido, obviamente que son empresas que generan trabajo, que se convirtieron muy competitivas para poder presentarse e igualar licitaciones, que se formaron, que compraron equipamiento, tecnología, que generan empleo y que pagan sus impuestos. Ahora, hay una segunda discusión que tiene que ver con esto cuando se rediscuta la renta petrolera, porque probablemente las operadoras plantearán también, che, bueno, ¿qué ocurre con las empresas locales? Porque ellas tienen exigencias de responsabilidad social empresaria, participan de proyectos vinculados a la infraestructura vial en toda la provincia, vienen de formar un instituto de formación, el Instituto Vaca Muerta, y habría que preguntarse si las empresas locales, que son las que más directamente tienen vínculo con la inversión millonaria que todos escuchamos alrededor de Vaca Muerta, si terminan generando un derrame hacia la sociedad, ¿no? El gobierno provincial habla de deuda moral, que es la deuda de infraestructura, escuelas, caminos, hospitales y demás. Ahora, ¿qué pasa con el sector privado? Puede venir una pregunta respecto de cuál es la participación o de qué manera esa renta porque es parte de la renta que toman, debería verse reflejada en la sociedad. Una sociedad que sí recibe o absorbe el impacto social de un desarrollo de estas características, con 21.000 personas entrando anualmente a la provincia, con sistemas o servicios públicos que siempre van corriendo desde atrás. Entonces me parece que se viene una discusión importante ahí, porque pese a que son 800 empresas, el núcleo que captura la mayor porción de esa renta petrolera, son un par de decenas o 30 empresas, no más que eso. El resto suelen ser empresas muy chicas, una o dos o hasta 5 personas, que me parece que van a entrar en esta ecuación, en esta discusión. Y yo me pregunto también, y por ahí si tienen ganas de ustedes de comentarlo, ¿qué piensan ustedes si ese derrame se ve, si ese dinero, una vez que obviamente genera el efecto multiplicador de pagar impuestos, armar cadena de proveedores, pagar salarios, después se termina quedando en la región y termina impactando de alguna manera el famoso derrame de este tipo de proyectos, que es con el vínculo más local de las inversiones petroleras? El otro dato que también habla de esto es que ya la semana pasada 350 empresas de Santa Fe consiguieron el certificado de proveedores de la industria petrolera y van a venir a competir con las empresas locales que por ahora mantienen este beneficio, este gatillo estatal del compra de neuquino. Bueno, era por acá lo que les quería comentar hoy. Me parece que es un buen tema para ir analizándolo, para ir detectando señales y para discutirlo también. Así que si quieren escribir, los voy a estar leyendo en los comentarios y nos pueden seguir en nuestras redes sociales y en nuestro sitio web www.wp.com. Que estén bien.